Buenas tardes. Estamos con el webinar sobre MIPYMES, contabilidad, análisis de estados financieros y también la parte de flujo de caja. Así es que vamos a iniciar este webinar con la presentación de una pantalla compartida. Entonces vamos a observar una pantalla compartida. Y como dice el título, es la charla MIPYMES, contabilidad, análisis de estados financieros y flujo de caja, organizado por CEDOC, ¿verdad? En el caso mío, soy de Campus y Asociado, que también es una MIPYME, así es que vamos a compartir con ustedes esta experiencia de las micros, pequeñas y medianas empresas en el Paraguay, que creemos una solución tangible a los problemas que se están viniendo con el tema de la pandemia. Hoy, en una situación realmente lamentable, prácticamente el 60% están con problemas de inclusive llegar a la quiebra por la falta de alternativas, de falta de financiación. O sea, el financiamiento está llegando en este momento, ¿verdad? Ya pasaron más de 60 días y bueno, realmente es una situación bastante complicada para este tipo de empresas. Entonces, el enfoque hoy en este webinar es la de eh, compartir con ustedes una presentación y fundamentalmente ver que hay una luz al final del túnel. Entonces, y eso tiene mucha relación con la contabilidad, con el análisis de estado financiero y con el flujo de caja. En Paraguay, evidentemente, hay una alta complejidad, alta concentración en materia de marginalidad y baja productividad de nuestras MIPYMES, ¿verdad? La idea es que estas MIPYMES puedan, primeramente, iniciar un proceso de producción o un servicio a través de un plan de negocios, de modo entonces que tengan clara la idea de negocios, el mercado, la competencia, los cuadros financieros, etc. Y por el otro lado, tratar de generar justamente trabajo formal e ingresos, ¿verdad? Que le permita a los personales, a las personas que trabajan en estas MIPYMES, tener mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida. Entonces, la idea es que estas empresas puedan salir de la formalidad. Obviamente, algo bastante positivo para las MIPYMES es la promulgación de esta ley 4.457 del año 2012, que justamente la idea de tener ese marco regulatorio, o sea, el Estado lo que hace es es pintar la cancha, si hablamos en términos futbolísticos o de vóley o lo que fuera, en términos deportivos, es pintar la cancha y esas son las reglamentaciones, el marco regulatorio. Y obviamente también es ver la parte de lo que es la parte de incentivo, y todo lo que guarda con la formalización del sector. Hay una escasa información y estudios en materia de lo que son las MIPYMES en estos últimos 15 años. Es importante el aporte que ellos tienen en la economía, no solamente en Paraguay, en el mundo. O sea, en todas las economías del planeta Tierra, la participación de las MIPYMES en la estructura del ingreso de cada país están en un promedio entre 80 y 82%, no importa el tipo de país. Ahora bien, de hecho que en economías, en países emergentes, en países en vías de desarrollo, como el caso de Paraguay, tiene una importancia estratégica porque son las que proveen de trabajo, ¿verdad? A las personas y también genera, en cierta medida, un pago de impuestos, ¿verdad? Al Estado a través del trabajo, principalmente aquellas que están formalizadas, pero sí o sí hay algún tipo de pago de impuestos indirecto por lo menos, ¿verdad? El Banco Mundial, en un informe, habla de 3 argumentos centrales que apoyan por qué hay que ayudar a una MIPYME. Y uno es para favorecer la competencia, la competitividad y el emprendimiento, ¿verdad? Aumentando los beneficios de una economía por medio de eficiencia e innovación.
El otro es que las MIPYMES eran más productivas que las grandes empresas, pero no eran apoyadas por el sector financiero. Ellos no acceden al crédito bancario por las regulaciones propias de Basilea. Y obviamente hace necesario que alguna institución del Estado pueda proveer de los recursos en materia de lo que es capital operativo. Y la evidencia empírica, la experiencia demuestra que estas MIPYMES eran más funcionales al empleo que las grandes empresas, porque o sea, hay mucha tecnología ya sustituye a la mano de obra, que es una movilidad natural que se va a ver en estos tiempos por el tema de lo tecnológico, ¿verdad? Ustedes ven los bancos, los seguros ya se manejan a través de Big Data, ¿verdad? En el Paraguay predominan unidades productivas muy pequeñas, de baja productividad, intensivas en mano de obra y concentran una elevada proporción del empleo. Eso evidentemente es un obstáculo, ¿verdad? En encadenamiento con empresas de mayor tamaño limitado. O sea, no pueden ellos trabajar en forma asociada con medianas empresas o empresas de mayor porte que las MIPYMES, justamente por la baja productividad. Y evidentemente estas empresas se comprometen a estoquearse de acuerdo también a la demanda de sus productos, por lo cual entonces también implica limitantes al sector MIPYMES. En la teoría económica hay 4 elementos fundamentales para explicar un crecimiento empresarial inadecuado, que son el caso de las MIPYMES. Uno es un entorno poco propicio al desarrollo de estas empresas sostenibles. El ambiente mismo, el microambiente no es favorable. El otro es la elevada heterogeneidad productiva, o sea, hay diversidad de materias de producción, las peores condiciones laborales en MIPYMES y la desigualdad. O sea, eso también tiene mucho que ver con la formación del capital humano. O sea, hablamos de gente que en la gran mayoría de los casos, en Paraguay por lo menos, de acuerdo a los últimos censos y últimos estudios hechos por empresas públicas de estadística, en Paraguay hablan de que la gran mayoría de estas empresas, estamos hablando de empresas de transformación, ¿verdad? Son gente que tienen 6 años de estudio, en algunos casos, o 9 años de estudio. O sea, hay gente que no termina el colegio y menos la universidad o algún tipo de estudio terciario. Entonces, eso genera evidentemente no buenas condiciones laborales y hay de hecho una desigualdad. Y esto es lo que dice la teoría económica. Pero en Paraguay se le suma obviamente la educación de los trabajadores y está vinculada directamente a esa baja productividad, lo que estamos hablando recién. O sea, de hecho, al no tener una buena formación, eso implica también una baja productividad y evidentemente afecta, ¿verdad?, en la calidad de estas micro y pequeñas empresas. Los retos de las MIPYMES habla baja competitividad y productividad del sector, su poca importancia relativa en términos de producción y exportación, así como problemas de formalización y supervivencia no han desaparecido. O sea, el problema que vamos a ver en la parte final habla de lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. Eso es lo que hay que lograr en estas empresas, porque finalmente, como les digo, una vez concluido probablemente esta pandemia, son las empresas llamadas a volver a dar trabajo a esta gente. Hay mucha gente que quedó con cesación, ya inclusive con liquidación de haberes. Entonces, la idea es, toda esta falta de información, toda esta baja productividad tiene impacto en términos de empleo, en términos de producción, de formalización y consolidación de este sector. Un tema que quería hablar con ustedes hoy es ver, ganar o perder. Dice, estas empresas pueden ganar o perder, las MIPYMES. Ahora, el problema se plantea que el dueño de una MIPYMES, ¿verdad?, es de adquirir una verdadera capacidad de dirección. O sea, el dueño de una MIPYME, porque estamos hablando de una MIPYME, son personas que, o mejor, empresas que tienen entre 1 a 10 empleados. La mayoría de las veces son personas que están ellos aportando capital y trabajo, ¿verdad? Y en algunos casos pueden tener hasta 10 personas y con un ingreso de hasta 500 millones de guaraníes, ingresos brutos de vengado en el año, ¿verdad?, en algunos casos, o tal vez menor. Ahora, ¿cuál es el problema? La capacidad de dirigir una empresa. Capaz yo me preparé para producir algo, para ofrecer un tipo X de servicios, pero no tengo la capacidad gerencial, no tengo la capacidad. Pero eso no es porque, como yo siempre cuando hablo sobre eso, me miran los dueños de MIPYME y me dicen, no, es la ignorancia en materia administrativa contable por la formación. O sea, es lo mismo que a mí me digan aplicar una inyección o hacer algo. Yo no sé hacer eso, pero
Y capaz que un doctor o una enfermera hoy me diga, bueno, sos un ignorante. Y sí, soy un ignorante, que no sé aplicar inyección, o no sé hacer tal o cual trabajo porque me preparé para otra cosa. Ahora bien, sí o sí, hay que diferenciar qué es dirigir una empresa que la explotación de empresas. O sea, explotación en términos de lo que es la producción o brindar un servicio, y el otro es la dirección, la toma de decisiones para tratar de que ese barco llegue a puerto seguro, que es cumplir los objetivos que tienen una empresa. La función de explotación tiene que, por objeto, hacer funcionar la empresa desde el punto de vista técnico, es decir, conseguir que fabrique el producto, preste servicio que constituye la razón de ser, que es el objetivo de la empresa. Ahora, los principios de una buena dirección empresarial son principios universales, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características de un dueño o una dueña? Pues yo le puse ahí el AO, ¿verdad? De una MIPYMES. O sea, él es independiente. De hecho, es un rasgo importante, pero también peligroso. O sea, evidentemente el dueño de una MIPYME a veces no quiere escuchar el concepto de nadie, se considera autosuficiente, niega a los demás los conocimientos precisos para indicarle el camino que debe seguir, que en este caso tal vez son los contadores, los administradores, las personas que tienen ese conocimiento, que tal vez no tienen el know-how del saber hacer que tiene esta persona, pero sí conoce estos principios universales de administración y contabilidad que deben aplicar en cualquier empresa, y por sobre todo en las MIPYMES, ¿verdad? El espíritu emprendedor, dice, es un factor también muy importante, porque evidentemente si yo no puedo entrar en un mercado laboral por A o por B, es crear mi propia empresa, ¿verdad? Dentro de mis posibilidades, y para eso tengo que ser emprendedor. Pero ¿cuál es el problema al ser emprendedor? Él quiere hacer esa actividad, pero no conoce los riesgos al cual se enfrenta todas las empresas del mundo, ¿verdad? De ahí, entonces, es importante un plan de negocios elaborado por un profesional contable que lo asesore. O sea, ahí él va a tener, o sea, el emprendedor va a tener la idea de negocios, ¿verdad? Se le va a prender la lamparita, como siempre aparece ahí en los materiales de Entrepreneur, por ejemplo, de Gerardo Saporossi, por ejemplo, que es argentino. Y a partir de ahí empezar a elaborar toda la parte técnica, toda la parte, lo que es el producto, lo que es la competencia, los mercados, los cuadros financieros, y tomar la decisión si es conveniente o no este producto o este negocio. Entonces, el espíritu emprendedor es muy importante, pero tiene sus factores de riesgo que él de repente él no conoce en ese tipo de empresa. Entre ganar y lidiar con los problemas familiares. O sea, básicamente hay un deseo de lucrar como toda empresa. Ahora bien, hay necesidades familiares, personales. Una de las, vuelvo a reiterar, por eso dije, ¿será que yo tengo la autoridad para hablar sobre MIPYMES? Y sí. ¿Por qué? Por el hecho de que ya tuve varias MIPYMES y bueno, y muchas quebraron justamente por este problema, entre ganar y lidiar con los problemas familiares. Porque eso como cualquier, o sea, cualquier contador o cualquier administrador o persona que tiene un conocimiento básico en contabilidad sabe que esa empresa no es el dueño, es otro, es un ente totalmente diferente donde el dueño de esta MIPYME aportó capital, pero hay que manejar como negocio. Pero muchas veces las necesidades hacen de que de repente se estén nutriendo la familia, entre comillas, de ese negocio que tal vez no tiene las condiciones y más como esa plantita o como ese, como todo que está iniciando, hay que protegerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Y sin embargo, a veces ya se sirven como un medio de mantenimiento familiar. Entonces, eso también es un problema para las MIPYMES. La influencia del medio ambiente, o sea, un conjunto de variables económicas y sociales, que obviamente todo confluye. Hoy día, ustedes ven, hay una cuestión geopolítica entre Estados Unidos y China. En los años 70 para abajo, 80 para abajo, la guerra había una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Era una cuestión, en cualquier momento tenía la tercera guerra mundial. Bueno, hoy la guerra es una guerra comercial, ¿verdad? Y eso hace, entonces, las reglas del juego han cambiado y hay que tener una misión macroeconómica necesariamente. O sea, una empresa sí o sí tiene que conocer su entorno, su mercado, qué puede influir en mi empresa como MIPYME, situaciones que van más allá, cuando estamos hablando ya de extra mercado, de extra zona, porque estamos dentro de un micro
Villa Elisa, en el caso mío, o Gran Asunción. Pero después voy a ver lo que pasa en el Mercosur, qué pasa en América o en el mundo. Porque vuelvo a reiterar, todo tiene un impacto. Así como esta cuestión, esta crisis, vimos que en el año 2003-2004 hubo una pandemia, pero no tuvo la misma intensidad de esta pandemia. O sea, ya todos los eventos hay una mayor posibilidad de impacto por la cuestión global, ¿verdad? Por una cuestión global. Y un tema que es importante, que tenemos que hablar, son por qué fracasan las MIPYMES. Uno es la incompetencia. O sea, vuelvo a reiterar, no quiero que los dueños que están viendo, los dueños de MIPYMES, se enojen conmigo, ¿verdad? Ahora, la incompetencia es los problemas empresariales, obviamente, es falta de preparación del dueño. Capaz de que yo tengo una inclinación natural a hacer panes, tomo un curso en Sinafocal, en el CNPP o de alguna otra institución del Estado que ofrecen cursos gratuitos o empresas que trabajan con la Sinafocal, pero ellos probablemente me están enseñando el know-how de hacer ese producto o ese servicio. Ahora bien, el drama viene por el lado de la preparación para que también pueda tomar decisiones de negocio. Es decir, de crear una empresa implica cierta competencia, ciertas capacidades, cierto perfil. No, por eso no digo que vamos a cerrar todas las MIPYMES, no. Lo que ellos tendrían que hacer es complementar lo que ya saben hacer con su experiencia como MIPYMES y agregarle información que tiene que ver o conocimientos básicos. No es que sea contador, por eso ya tienen los contadores para asesorarle, ¿verdad? O sea que yo creo que también las MIPYMES sí o sí necesitan de un contador, necesitan de un administrador, o caso contrario, el dueño, ¿verdad? Donde tiene los recursos, es capacitarse para poder manejar esa información y cuando ya crezca, le permita contratar los servicios de un profesional contable, de un administrador, etcétera, que puede ser por outsourcing, ¿verdad? Que sería contratar a una empresa que sin hacer oficina le pague por hora o algo así. Pero eso ya va a ser otra cuestión, ¿verdad? Pero en definitiva, uno de los factores es la incompetencia en manejo de una empresa, no como hacer o producir un bien o generar un servicio. La experiencia del dueño es escasamente diversificada. Se puede sintetizar. Él realiza varias funciones, porque él capaz que es la familia, no sé, 2 o 3 personas. Pero ¿qué pasa? No puede abarcar todo. Él no puede ser cajero, él no puede ser, o sea, él no puede ser el jefe de ventas, el jefe de depósitos, porque si bien es cierto, no va a ser la gran estructura, una empresa, ¿verdad? Mediana o una empresa grande. Sin embargo, el tema es que sí o sí tiene stock, sí o sí tiene ingresos, sí o sí tiene que también manejar cierto tipo de informaciones que le permita, en cierta forma, administrar ese negocio. Entonces, hay muchas funciones para las cuales él no está preparado. O sea, no hay una segregación de funciones capaz porque no hay gente, pero eso implica que sí o sí hay más riesgo, ¿verdad? La falta de experiencia directiva. Él no sabe dirigir una empresa. Él sabe producir, sabe ofrecer un servicio, pero no tiene la experiencia cómo dirigir una empresa. Desconocimiento del sector. La falta de conocimiento del sector puede tener experiencia en otros sectores de la economía, pero inicia una MIPYME en un sector que no maneja. Eso es un inconveniente. O sea, manejar, no solamente el saber hacer, sino también manejar el macro, ¿verdad? O sea, lo que sería el sector de esa unidad de negocios. Falla administrativa, hay fraude o deslealtad del personal o puede hacer falta de control, que es uno de los grandes riesgos al cual se enfrenta también las MIPYMES. ¿Cuál es la visión de una MIPYME? O sea, la MIPYME puede adoptar dos visiones. Una, la oferta o la demanda, ¿verdad? La empresa oferta productos, servicios al mercado, todo ello en función a su capacidad, a su vocación, a su especialización de personal clave. Y si una empresa se define por la demanda, su filosofía estará fuertemente ligada al marketing. Para que tenga éxito esta decisión es necesario implementar en la empresa el marketing de acción. Eso implica poder estudiar al consumidor, surgen herramientas de investigación de mercados. Eso implica ver qué es lo que se está, o sea, es mirar a la empresa hacia afuera, o sea, como una caja, que es el benchmarking, ¿verdad?
puede comunicarse con el consumidor, surge herramientas de publicidad y promoción. O sea, el tema de promoción, publicidad hoy es usar las redes, o sea, el marketing digital. Puede vender a sus clientes, surgen herramientas de ventas. Hoy, eso también tiene una capacidad la MIPYME, o sea, hacer televentas, o sea, trabajar necesariamente, o sea, no digo que pueda trabajar todo el día porque es costoso probablemente para una MIPYME, pero tendría que utilizar en alguna medida cómo comunicar con sus clientes y cómo llegar a sus clientes en estas etapas de pandemia. Poder cuidar cada producto en función a su mercado. Surgen figuras como el producto manager. O sea, alguien tiene que gerenciar estos productos para posicionarlos y mantener, ¿verdad?, su grado de competitividad. Otro tema también muy importante, el tema hay un nuevo paradigma en el gerenciamiento de las pymes. Actualmente el proceso de transformación trae consigo muchos desafíos tecnológicos, avance, automatización de procesos, el desarrollo económico, el crecimiento de las empresas. Y obviamente eso es una medida de medir la competitividad, o sea, una forma de medir la competitividad de una empresa, ¿verdad? Porque finalmente esto es irreversible, esto se va y obviamente si mi empresa no se ayorna, va a desaparecer. Así de fácil. Y obviamente todo esto hace que él tiene que gestionar los recursos con que cuenta de manera eficiente, de manera eficaz, de manera económica. Sí o sí las decisiones tienen que ser racionales para cumplir con los objetivos que tiene toda empresa, que es producir, obtener rentabilidad, subsistir a través del tiempo y brindar bienestar a la comunidad. Entonces, sí o sí hay cuestiones que no están escritas, pero sí o sí yo tengo que cumplir para que mi empresa pueda también desarrollar sus objetivos, y eso tiene mucho que ver con las decisiones que tome el dueño o la dueña de una MIPYMES. Todas estas organizaciones son vulnerables a cualquier desequilibrio financiero porque es pequeña, es como cualquier criatura, sus defensas, sus anticuerpos se están desarrollando, por lo cual implica una mayor atención. Por eso, sí o sí, hay insolvencia, tiene poca liquidez, también tiene deficiencias en el desempeño estratégico, administrativo, productivo, financiero. O sea, tiene muchas limitaciones y eso evidentemente implica una forma diferente de gerenciar estas MIPYMES. Y una de las herramientas es el análisis o diagnóstico financiero. Por eso que el análisis de estado financiero es vital, es fundamental. No solamente los bancos me piden 3 estados financieros, las cooperativas, probablemente para analizar, para ver lo que dice la contabilidad de materia de lo que es la estática, la dinámica, etcétera, que es lo que uno ve cuando compara 3 o 4 estados financieros. Pero en este caso es para la toma de decisiones gerenciales en el día a día. Por eso es muy importante que estas empresas estén bien gerenciadas y presentes características similares. O sea, la idea es tratar de tener una herramienta efectiva en la toma de decisiones gerenciales. La importancia de este análisis financiero, por eso hablábamos de análisis de estados financieros, es la que identifica aspectos económicos y financieros que muestran condiciones en que la opera la empresa. Por eso hay ratios que sí o sí yo tengo que hacer en una MIPYME. Una es la liquidez, 2 es la solvencia, el endeudamiento, rendimiento y rentabilidad, todo ello facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas, financieras en la actividad empresarial. Otro tema importante que, vuelvo a reiterar, hay muchos temas, esto va mucho más allá. Habíamos terminado hace unos 3 semanas atrás, justamente, cursos de análisis de flujo de caja y de contabilidad para MIPYMES, y bueno, y comprimimos en 40 horas. 40 horas implicó 3 semanas, entonces no es fácil, pero la idea es que ustedes tengan una serie de información para también después sentarse y analizar, ¿verdad? Si yo soy dueño de una MIPYME o si estoy asesorando, etc. Entonces, planes de contingencia y continuidad de negocios en una MIPYME. El plan de continuidad de negocios o el BCP, ¿verdad? Por Business Continuity Plan, se puede definir como la identificación y protección de los procesos, porque hoy ya son procesos, y recursos del negocio considerados críticos. La preparación de procedimientos para asegurar la subsistencia de los mismos y sostener un desempeño aceptable
al momento que ciertas amenazas previsibles se transforman en daños. O sea, es la idea de que todo continúe en cierta forma con una normalidad, entre comillas. La idea es que funcionen, ¿verdad? Lo que pasa en economías como chilenas, como mexicanas, como japonesas, que tienen tsunamis, tienen terremotos, ellos tienen muy desarrollados todo lo que implica con el plan de continuidad y contingencia para una empresa. Las primeras fueron informáticas, pero hoy ya también implica todo el desarrollo de continuidad de negocio para una empresa, para poder continuar como tal. Obviamente, toda la información está en un sistema, ¿verdad? Al momento de planificar y hacer frente a la interrupción no deseada de operaciones de una organización, surgen dos acciones. Prevenir la ocurrencia de los mismos, a veces es difícil, es un riesgo, lo que se puede es mitigar, y en caso que ocurra, contar con una respuesta inmediata que permita restablecer la operativa y el nivel adecuado lo antes posible. En Paraguay, en otros países utilizan software para la aplicación de modelos de planes de contingencia y de continuidad de negocio. En el caso nuestro, la idea es tener posibilidad de una línea de producción totalmente diferente al producto principal, de modo de evitar la interrupción de los procesos en las pymes. O sea, la idea es tratar de reconvertir. Yo tengo una boutique, yo tengo un mini mercado, yo tengo tal cosa, pero tener otra línea que me permita a mí en un momento determinado poder generar ingresos para sostener justamente mi capital operativo, que es el problema que se tiene hoy, ¿verdad? Que muchas empresas, bueno, gracias a Dios, muchas se reconvirtieron, hacen tapabocas, venden alcohol, el gel, están haciéndolo, o sea, la gente se está ingeniando porque realmente hay ese emprendedurismo, esa iniciativa que tienen los latinos y principalmente los paraguayos, ¿verdad? Pero en definitiva esto tiene que ser algo normal que tiene que estar preparado para cualquier contingencia, porque por ahí, si yo soy transformadora, puedo tener problemas de materia prima, puedo tener algún otro tipo de inconveniente, y eso me permita a mí poder generar ingresos para tomar decisiones, porque a veces no puedo tomar decisiones hoy, ¿verdad? Si necesito un proceso y de repente no tengo ingresos, no puedo pagar cuentas, y es lo que le está sofocando al 60% de las MIPYMES hoy en Paraguay. Esto implicaría capacitar un personal en otra línea de producción que con los insumos y tecnología disponibles pueda producir otro producto, otro servicio de modo a continuar el giro comercial. Esto es todo un desarrollo también que no es en una clase, no es en 30 minutos, ¿verdad? Como conclusión, no sé cómo estamos en tiempo. En el Paraguay existen 250.000 MIPYMES. Aparentemente la solución es mucho más compleja. Vemos solamente la punta del iceberg. Las mismas necesitan un proceso de reconversión, un giro de 180 grados. Caso contrario, no tendrán ni sostenibilidad ni sustentabilidad. Me cuesta decir sostenibilidad y sustentabilidad. Es fundamental por el hecho, como les digo, generalmente estas empresas se arman sin un plan de negocio, de repente es a veces copiar, entre comillas, otras ideas, que es lo que pasa en Paraguay. Pero, en definitiva, es también parte de la idiosincrasia de nuestras empresas, ¿verdad? Pero la idea es ver cómo cambian estos modelos nuestros para tratar de hacerlo una empresa mucho más técnica. Esa es la idea, que sea sustentable y sostenible, como dice el material. Hoy necesariamente deberá conocer procesos contables, administrativos, tomar decisiones administrativas, volverse más técnicas, conocer la inclusión financiera, porque finalmente él tiene que saber todo el marco teórico, todo el marco jurídico de las empresas, de los bancos, saber qué le afecta su clasificación. Él tiene que bancarizarse, la MIPYME tiene que bancarizarse. ¿Por qué? Porque sus ingresos tienen que ir a una cuenta. Él tiene que estar en el sistema de pago. Hoy en las condiciones actuales, él no va a poder ingresar, va a estar fuera de la bancarización porque tiene que hacer algunos cambios en la cultura empresarial de estas MIPYME. Por eso debe saber las informaciones de su sector. Ya están todas escritas estas estadísticas, no hace falta buscar. Buscar es googlear en todo caso, ¿verdad? Y también ser autodidactas, contables, administrativos, en marketing, pero no hay tiempo. Hay que producir y brindar servicios. O sea, él tiene que hacer hoy un esfuerzo más, ¿verdad? Por el hecho de que probablemente tiene que capacitarse a la noche, a la madrugada, ver la forma de cómo conocer para poder que su empresa, su MIPYME, sea más eficiente, más eficaz y más económica.
La falta de información de las MIPYMES es debido a la falta de formalización, la falta de información contable. El Producto Interno Bruto es la suma de contabilidades de las empresas y las MIPYMES son parte de estas empresas, pero con escasa información contable formal. Capaz que él tiene su registro, pero no es lo que debería ser para inclusive ver también la fortaleza del sector, porque finalmente tiene mucho impacto en la economía y en la economía como países como los nuestros, pero necesitamos información formal. El análisis de informaciones me permitiría como mi pyme gestionar mejor mi empresa, tomar mejores decisiones, porque eso es fundamental y eso la única manera es en base a la información contable, no hay otra, ¿verdad? Inclusive toda esa información me va a servir para acceder a créditos, capaz de mi mutual, de mi cooperativa y después ya acceder a los bancos, ¿verdad? Porque los bancos también, de hecho, van a necesitar dar créditos a empresas sólidas, independientemente del tamaño, y en este caso a las MIPYMES. Es un sector muy interesante para los bancos. Ahora, ellos necesitan hacer ese proceso de gatear, de caminar y después de correr, ¿verdad? Entonces, después de estar en las grandes ligas. El proceso tecnológico es irreversible, el fintech, insurtech, por lo que las MIPYMES deben entrar en dicho campo. No para competir, ¿verdad? Sino para complementar a las empresas. Imagínense, tenemos grandes empresas en Paraguay, maquiladoras, que probablemente, si bien es cierto, traen sus productos, su materia prima, porque eso es lo que hace una maquiladora, trae materia prima, le agrega algo de mano de obra y reexporta, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que eso tendría que ser un horizonte también para muchas MIPYMES, ¿verdad? De tratar de complementar a estas empresas. Y la tecnología en una MIPYME puede pasar por tener un POS, la mayoría está bancarizado, tiene una tarjeta de débitos, y yo no tengo una tarjeta, no tengo un POS, todas mis ventas son al contado, que es un problema de repente también, ¿verdad? Tener una impresora térmica, ya hoy día las empresas o las personas que consumen productos o servicios en una MIPYME necesitan boleta porque pagan impuestos y bueno, entonces, y esas inversiones no son mucho dinero, estamos hablando de inversión de $40, $50, que son ¿cuántos? 300.000, 400.000 guaraníes ellos se pagan solos. O sea, tener un POS implica vender más. O sea, tuve casos de clientes, de empresas, donde por falta de POS no pudo vender un producto o no pudo vender otro producto, ¿verdad? Y muchos clientes están perdiendo, muchas MIPYMES pierden clientes por falta de boleta, etcétera, porque están engorrosos a hacer, ellos están vendiendo tal cosa, tienen que hacer una boleta, perder tiempo. Sin embargo, una impresora térmica que funciona con su celular, él puede hacer, obviamente, tampoco no quiero que se enojen conmigo los proveedores de sistemas contables, los proveedores de impresoras para stock, etcétera. Yo tengo muchos amigos que se dedican a eso, empresas, pero vuelvo a reiterar, una MIPYME va a empezar así, para luego ir consolidando. Después va a comprar su sistema contable, después va a contratar un contador, después ya va a empezar a certificar sus productos, etc. O sea, esto va a ir creciendo, ¿verdad? Bueno, entonces esta fue la presentación que hicimos en base a un trabajo de recopilación sobre las MIPYMES. Así es que yo les agradezco la participación. Así que no sé si van a hacer preguntas. Creo que ustedes pueden hacer las preguntas por chat y después se lo va a responder, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Volver a mi pantalla original. Así que muchas gracias a todos por haber participado. Muy amable.